Mi padre me confesó en su lecho de muerte que me robó de una familia rica. Toda mi vida fue una mentira construida sobre el miedo de un hombre que amaba demasiado o que, quizás, simplemente no podía vivir con el vacío de su propia pérdida. Mi nombre es Mateo, y hace apenas un mes, el hombre al que llamé papá durante 25 años me confesó, con su último aliento y la mirada perdida en el techo de una habitación de hospital, que yo era el botín de un crimen que destruyó a otra familia. Crecí pensando que era un niño común en un hogar humilde, pero hoy me despierto en una realidad donde mi identidad fue un disfraz y mi pasado un expediente policial que nunca se cerró. Esta es la historia de cómo un secreto me arrancó de una cuna de oro para lanzarme a una vida de sombras, y de cómo la sangre, al final, siempre reclama lo que le pertenece. Desde que tengo uso de razón, mi padre, Arturo, fue un hombre marcado por la paranoia. Vivíamos en una casa pequeña, siempre en vecindarios tranquilos pero alejados, y nos mudábamos de estado cada 3 o 4 años sin una explicación clara. Es por mi trabajo, Mateo, mejores oportunidades, decía él, aunque siempre terminaba trabajando como contador independiente en empresas que nadie conocía. Nunca me permitió tener redes sociales, decía que Internet era un nido de depredadores y que la privacidad era el tesoro más grande del ser humano. No había fotos mías en los anuarios escolares y me prohibía terminantemente salir en cualquier periódico local, incluso cuando gané el torneo de ajedrez regional. Yo pensaba que era sobreprotección, que Arturo tenía miedo de perderme después de que mi madre supuestamente muriera cuando yo era apenas un bebé. Ella era hermosa, Mateo, pero tenía el corazón débil, me decía mientras acariciaba una foto borrosa de una mujer que yo nunca llegué a conocer. Hace un mes, Arturo sufrió un infarto masivo. Los médicos dijeron que no había nada que hacer, que su corazón simplemente se había rendido. Pasé 3 días sentado a su lado en aquella sala de hospital con olor a antiséptico y muerte, sosteniendo su mano fría. En su última noche, recuperó la lucidez por unos instantes. Sus ojos, antes nublados por el sedante, se clavaron en los míos con una intensidad aterradora. Me tomó del brazo con una fuerza que no parecía propia de un moribundo y me acercó a sus labios. «Perdóname, Mateo, perdóname por ser un cobarde», susurró con un hilo de voz. Yo le dije que no tenía nada que perdonarle, que él había sido el mejor padre del mundo. Pero él negó con la cabeza, una lágrima recorriendo su mejilla arrugada. «No eres mi hijo, Mateo. Te encontré en un carrito de bebé afuera de un centro comercial en la capital hace 25 años. Yo acababa de perder a mi propio hijo y a mi esposa en el parto, estaba loco de dolor, te vi ahí, solo por un segundo mientras tu madre se distraía, y simplemente te llevé. Me entré en pánico y nos mudamos esa misma noche. Tu verdadera familia te ha buscado por todo el país, nunca dejaron de poner anuncios. Te robé la vida que te pertenecía por mi propio egoísmo. Busca a los Valenzuela, ellos son tu sangre». Arturo cerró los ojos y su mano cayó pesadamente sobre la sábana. El monitor emitió un pitido largo y constante, pero yo no llamé a las enfermeras de inmediato. Me quedé ahí, congelado, sintiendo que el suelo desaparecía bajo mis pies. El hombre que me había enseñado a montar bicicleta, el que me había consolado en mis primeras rupturas, era en realidad el secuestrador que me había privado de mi madre biológica. Tras el entierro, al que solo asistí yo y un par de vecinos, empecé a hurgar en los archivos digitales de periódicos de finales de los 90. No tardé mucho en encontrarlo. Heredero de la familia Valenzuela desaparece en misterioso descuido en centro comercial, decía el titular de junio de 1998. Había una foto de un bebé de 6 meses, y lo que me detuvo el corazón fue la descripción: el niño tenía una mancha de nacimiento de color café con leche en forma de medialuna en el hombro izquierdo. Me quité la camisa frente al espejo y ahí estaba, la misma marca que Arturo siempre me decía que era una bendición del cielo. La familia Valenzuela era una de las dinastías más ricas del sector inmobiliario. Eran millonarios, poderosos y, según las noticias recientes, seguían ofreciendo una recompensa anual por cualquier información sobre su hijo perdido. Manejé 6 horas hasta la capital, con el estómago revuelto y una mezcla de rabia y esperanza. Me detuve frente a la mansión Valenzuela, un palacio de mármol y hierro forjado que parecía sacado de un sueño. Al tocar el timbre, me recibió un ama de llaves que me miró con extrañeza. Pedí hablar con la señora Elena Valenzuela. Cuando ella salió al recibidor, el tiempo se detuvo. Era una mujer elegante, vestida de un negro riguroso que parecía llevar como uniforme de duelo perpetuo. Sus ojos eran tristes, pero cuando se posaron en los míos, dejó caer la taza de café que sostenía. El porcelanato se hizo añicos, pero ella no se inmutó. «Tus ojos», susurró con una voz quebrada. «Tienes los ojos de mi padre». Las pruebas de ADN fueron un trámite rápido que solo confirmó lo que nuestras almas ya sabían. Cuando el laboratorio entregó el sobre con el 99.9% de coincidencia, Elena me abrazó con una fuerza que parecía querer recuperar los 25 años de ausencia en un solo segundo.
Lloramos juntos en el gran salón, rodeados de retratos de antepasados que ahora eran mis antepasados. Ella me contó cómo aquel día en el centro comercial cambió su vida para siempre, cómo cayó en una depresión profunda y cómo nunca permitió que nadie moviera nada de mi habitación de bebé, la cual mantenía intacta, como un santuario a la espera de un milagro. Por un momento, pensé que por fin había llegado a casa y que el drama había terminado. Pero no contaba con que en las familias de oro, el amor a menudo compite con la codicia. Mis hermanos biológicos, Javier y Bruno, no compartían la alegría de mi madre. Javier, el mayor, era un hombre frío que administraba las empresas familiares con mano de hierro, y Bruno era el típico niño rico consentido que solo se preocupaba por sus autos de lujo. Cuando me presentaron formalmente en la cena familiar, el ambiente era más parecido a un interrogatorio que a una bienvenida. Es muy conveniente que aparezcas justo ahora, Mateo, o como sea que te llames, dijo Javier mientras cortaba su carne con una precisión quirúrgica. El abuelo murió hace apenas 3 meses y dejó un testamento muy específico. El 40% de la fortuna y la mayoría de las acciones de control están reservadas para el nieto mayor desaparecido, en caso de que apareciera en los próximos 5 años. Si no, todo pasaba a nosotros. Qué oportuno que Arturo decidiera morir y confesarte la verdad justo a tiempo para el reparto. Me quedé helado. Yo no sabía nada del testamento ni del dinero. Yo solo buscaba a mi madre, buscaba saber quién era yo realmente. Pero para ellos, yo no era un hermano recuperado, era un invasor que venía a quitarles una tajada gigantesca del pastel. Esa misma noche, después de que mi madre se fuera a dormir, Javier y Bruno me citaron en el despacho. Pusieron un maletín sobre la mesa. Hay $2 millones aquí, Mateo, dijo Bruno con una sonrisa cínica. Tómalo, firma un documento donde renuncias a cualquier derecho hereditario por dudas sobre la filiación y vete de aquí. Para nosotros estás muerto y queremos que te quedes así. Regresa a tu vida humilde y olvida que conociste a los Valenzuela. Si intentas pelear, tenemos los mejores abogados del país y haremos que la tumba de tu padre, Arturo, sea abierta para procesarlo post-mortem por secuestro y que su memoria sea arrastrada por el lodo de cada periódico nacional. Me sentí traicionado por segunda vez. Arturo me había robado la identidad, y ahora mis propios hermanos me pedían que la vendiera por un fajo de billetes. Miré el maletín y luego los miré a ellos. Vi en sus ojos el mismo vacío que Arturo intentó llenar conmigo, pero en ellos era un vacío de alma, no de soledad. No quiero su dinero, les dije con una calma que me sorprendió. Pero tampoco voy a dejar que me sigan tratando como un extraño. Mi madre ha sufrido 25 años por su culpa, porque sé que ustedes siempre la presionaron para que dejara de buscarme y así asegurar su herencia. No me voy a ir a ninguna parte. La guerra estalló en la mansión. Javier intentó impugnar las pruebas de ADN alegando una supuesta manipulación por parte de mi madre, lo que provocó una ruptura total entre ella y sus otros hijos. Elena, al ver la bajeza de Javier y Bruno, se puso de mi lado con una ferocidad que no creía posible en una mujer tan delicada. El proceso legal fue un circo de 6 meses, donde se ventilaron los trapos sucios de la familia. Mis hermanos intentaron desacreditarme publicando historias sobre Arturo, tratando de hacerme ver como el cómplice de un criminal. Pero el tiro le salió por la culata. La opinión pública se volcó a mi favor, el niño robado que regresaba a los brazos de su madre mientras sus hermanos ambiciosos intentaban expulsarlo por dinero. Al final, la justicia prevaleció. El juez ratificó mi identidad y la validez del testamento del abuelo. Reclamé mi lugar en la junta directiva, no porque me interesara el poder, sino porque era la única forma de proteger a mi madre. Javier y Bruno fueron relegados de sus puestos de mando por los otros accionistas, quienes no querían que la imagen de la empresa siguiera asociada a 2 hombres que intentaron sobornar a su propio hermano. El dinero que recibí de la herencia era abrumador, más de lo que Arturo hubiera ganado en 100 vidas. Pero cada vez que miraba ese saldo bancario, recordaba las manos de Arturo y el pequeño departamento donde crecí. Tomé una decisión que cambió el rumbo de mi nueva vida. Usé la mayor parte de mi herencia personal para crear la Fundación Arturo y Elena, una organización dedicada exclusivamente a financiar la búsqueda de niños desaparecidos y a brindar apoyo legal y psicológico a las familias que, como la mía, fueron destrozadas por el secuestro. Irónicamente, usé el nombre del hombre que me robó junto al de la mujer que me perdió. No puedo perdonar a Arturo por lo que hizo, pero tampoco puedo olvidar que, a su manera retorcida, me dio un amor que mis hermanos biológicos, con toda su riqueza, no son capaces de procesar. Él me dio una brújula moral que ellos nunca tuvieron. Hoy vivo en una de las casas de la propiedad Valenzuela junto a mi madre. Estamos recuperando el tiempo perdido, desayunamos juntos y ella me cuenta historias de cuando yo era un bebé, llenando los huecos de mi memoria con recuerdos que ahora por fin tienen sentido. Mis hermanos se mudaron al extranjero, viviendo de sus rentas pero lejos del círculo de influencia que tanto amaban.
A veces, en las noches tranquilas, miro hacia el cielo y me pregunto si Arturo me está viendo. Espero que sí, y espero que vea que el niño que robó terminó encontrando el camino de regreso, no para reclamar oro, sino para sembrar justicia. La sangre es un vínculo poderoso, es cierto, pero la lealtad y la verdad son los únicos cimientos sobre los que se puede construir un verdadero hogar. He dejado de ser Mateo el hijo del contador paranoico, y he dejado de ser Mateo el heredero millonario, ahora soy simplemente Mateo, un hombre que aprendió que la identidad no es algo que te quitan, es algo que tú mismo construyes con las piezas de tu verdad, por muy dolorosas que éstas sean. ¿Alguna vez un familiar te traicionó por dinero, herencia o un secreto? Hay historias que duelen, pero también historias que te recuerdan que la vida siempre da vueltas. Síguenos para más relatos que sanan el alma.